La escena tiene lugar el martes por la noche, cerca de las 17:30 en el mar Báltico, frente a las costas de Estonia. Estamos en la sala de control del petrolero Jaguar, un monstruo de los mares de 243 metros de largo por 42 metros de ancho. Uno de esos famosos barcos fantasmas que permiten transportar petróleo ruso a China o India eludiendo las sanciones occidentales. A bordo la tripulación es rusa, pero el barco atraviesa y las coordenadas Sistema de Posicionamiento Global lo muestran. Las aguas estonias están agitadas, por lo que la Marina estonia decide intervenir. Se envía un patrullero para abordar el barco, llevarlo a un puerto y por lo tanto interceptarlo. Entonces la tripulación rusa recibe confirmación de que eso no va a suceder. Escuchen. La solicitud será denegada. Inmediatamente el petrolero sigue la instrucción y huye hacia aguas internacionales. La Marina estonia acelera, por lo tanto, subiendo a bordo. Un helicóptero se acerca, luego un avión causa pánico en el puente. En ese momento todo se descontrola. El ejército ruso envía a su vez este avión, pero esta vez es un avión de combate, un Sukhoi 30. Para repeler a los estonios, inicia una persecución con el helicóptero y el avión y logra hacerlos huir. El patrullero estonio permanece cerca y se limita a escoltar el barco. La próxima escala en alta mar será en la pequeña isla rusa de Okhland, ubicada en el Golfo de Finlandia. Moscú ganó la partida por esta vez gracias a la intervención de su ejército. Sí, es una caza constante. En este caso, lo que inmediatamente despertó sospechas es que este famoso barco Jaguar navegaba sin bandera, sin pabellón. Los estonios tuvieron confirmación de su misión gracias a su matrícula. Se trata de un barco bajo sanción británica desde que se reforzaron la semana pasada. Efectivamente registrada como perteneciente a la flota fantasma rusa. Cientos de viejos barcos comprados en los últimos 3 años para exportar a toda costa el oro negro de Moscú. Barcos a menudo registrados bajo banderas de conveniencia de Panamá, Liberia, Gabón. Pero al final, ¿tienen estos barcos fantasma el derecho o no de navegar en relación con las sanciones que los occidentales imponen regularmente? Sí, David, los barcos fantasma son legales solo en aguas internacionales mientras permanezcan allí. Incluso si ha sido identificado y puesto bajo sanciones por la Unión Europea o por Inglaterra, quienes de hecho a menudo actualizan su lista, puede moverse libremente. Las marinas occidentales solo pueden detenerlo en puertos o en sus aguas territoriales. Eso es lo que sucedió con nuestro famoso Jaguar. Gracias, Justin. Entonces, primero, algunas preguntas para los especialistas en operaciones en este escenario. Xavier, ¿qué habría pasado si el avión ruso no hubiera intervenido? ¿Habrían bajado soldados estonios al puente para intentar tomar el control del... En el pasado, un barco ruso ya había entrado en aguas territoriales finlandesas. Llegó Finlandia, llegaron helicópteros, bajaron comandos y tomaron el control del barco. Descubrieron obviamente que era parte de la flota fantasma, pero además era uno de los barcos que participaba en la destrucción de las infraestructuras submarinas. ¿Y para cortar cables? Entonces potencialmente no solo es una flota fantasma que extrae petróleo ilegalmente. Todo lo que sabemos sobre los rusos y potencialmente el tipo de barco que hace, ya sea recopilando información contra nosotros o cortando nuestras infraestructuras vitales europeas. De ahí el doble interés de controlarlos, sobre todo cuando ingresan en nuestras aguas territoriales, donde podemos interpelarlos. ¿Habría sido una operación peligrosa hacer bajar a soldados estonios en ese puente? Si los rusos... Se defienden potencialmente, sí, pero si los rusos se defienden, están en un espacio una vez más nacional, territorial, de Estonia, país europeo, y de la OTAN, con un barco, incluso si es pequeño al lado, que es un barco militar. Entonces, también pueden contraatacar, razonar y forzar su entrada al puerto. ¿Cómo es que el avión ruso ahuyentó de cierta manera al helicóptero y al avión estonio? Sí, el problema radica en que violó el espacio aéreo de Estonia. Navegar en aguas territoriales es un derecho de paso.
Sin embargo, podría haber pasado por aguas internacionales, justo encima, pero aún así entró. La entrada de un avión de combate ruso Sukhoi 30 o Sukhoi 27 en el espacio aéreo sí constituye una violación. Y por lo tanto hizo lo posible para hacer huir, para evitar una colisión, hacer huir al avión de vigilancia, que es un PL-26, si no estoy diciendo tonterías. El helicóptero que estaba allí, normalmente usado para rescates marítimos, tiene un cabrestante para bajar a la gente. Ah, entonces no eran realmente aviones de combate, aviones de guerra. Del lado estonio, Del lado estonio es un helicóptero que puede realizar rescates marítimos. ¿Quién es Augusta Westland? 139. Augusta Westland, 139. Y eso es un aparato que realiza rescates marítimos y vigilancia. Ambos son aparatos militares, pero también se usan para rescatar personas. Pero con un cabrestante podemos subir y bajar a la gente. Por lo tanto, potencialmente, estos son helicópteros que podrían haber participado en un asalto al barco, una vez más un asalto legítimo, dada la situación. Aquí es una sobrepuja por parte de los rusos, que han impedido doblemente una operación normal, legal en un territorio de un país de la OTAN. Y que además han violado el espacio aéreo. Sin ninguna respuesta de nuestra parte, una vez más, tal vez vamos a revisar el mapa. ¿Qué hacía este barco fantasma ruso en las aguas estonias? Cuando eres un barco fantasma ruso que tal vez transportas crudo o refinado ruso u otra carga, pero en cualquier caso de manera clandestina, ¿por qué no se queda al máximo en aguas internacionales? ¿Tomó el camino más corto? ¿Se perdió? Ciertamente tomó el camino más corto. El canal central es relativamente estrecho, en el que se encuentran las aguas internacionales. Pero quizás no sea lo más sencillo para él, y tal vez ya estaba ocupado por otros barcos. Sabemos que es un lugar de tráfico intenso y tal vez se colocó 5 kilómetros al sur, lo cual es suficiente. En diciembre pasado estuve en esa zona con un barco de la Marina Estonia y un barco de la Marina Francesa. Estábamos en contacto con los rusos, quienes nos observan constantemente desde aguas internacionales en esa zona, lo cual es normal debido a la gran intensidad en el área. En este caso, el ejército estonio optó por no despegar sus propios aviones de guerra. Optó por no entrar en confrontación con este Sukhoi ruso que venía a salvar entre comillas, este carguero fantasma. Según mi conocimiento, aviones portugueses han despegado debido a la presencia de varios países en la zona. ¿Cuáles son las reglas de compromiso en esta situación? Cuando Rusia violó el espacio aéreo turco por 8 segundos, su avión fue destruido. Como resultado, los rusos no vuelven a violar el espacio aéreo turco. Desde 2017, los rusos violan sistemáticamente nuestros espacios aéreos, incluso con aviones armados, ya sea Suecia, Finlandia o Alemania, con drones o misiles sobrevolando el espacio aéreo de la OTAN. Cada vez que despegamos los vemos, acompañamos y volamos junto a ellos, haciéndoles entender que estamos presentes. Pero nunca está lo que los rusos harían si violáramos su espacio aéreo, lo que los turcos hicieron. Nunca está la destrucción. Dispararon a los rusos en un helicóptero alemán en el mar Báltico. Dispararon a un avión en aguas internacionales. Un misil que afortunadamente no funcionó en un reconocimiento 135 en el Mar Negro. En resumen, sus reglas de compromiso se basan en la agresividad. Nuestras reglas hasta ahora es retroceder cada vez que entran en contacto. Entiendo que habría deseado que estos aviones portugueses de la OTAN actuaran en el marco de la OTAN. Hay polacos que también han despegado. Hay varios países sí, en varios países sí. Al menos ir al contacto. Parece que desea que estos aviones disparen sobre el Sukhoi ruso, al menos mantener el contacto para que el Sukhoi ruso se mantenga a distancia, para que los estonios puedan hacer su trabajo, eso es lo mínimo. Es la demostración de que los europeos aún no han comprendido la agresividad de Rusia. El Báltico es un mar de la OTAN. Ahora solo Kaliningrado sigue siendo una parte rusa, todo lo demás es un mar de la OTAN. Podemos bloquear la salida del Báltico, podríamos bloquear de la noche a la mañana la salida de estos petroleros fantasmas. Sería ilegal, pero no, eso es lo que hacemos. Los turcos controlan los Dardanelos y puedo asegurarte que los han cerrado por ser aguas internacionales. Ya no pasa un solo barco de guerra y podríamos hacer exactamente lo mismo. Entonces podrían considerarlo una declaración de guerra, pero necesitamos una declaración de guerra. Lo que acaba de suceder allí, en cualquier circunstancia, sería considerado efectivamente como una declaración de facto de guerra. Violó voluntariamente un espacio aéreo para atacar edificios, aviones, helicópteros, etc. Encuentro extremadamente grave que otra potencia ataque a Estonia cuando no había ninguna agresividad de su parte. Y ahí la OTAN podría haber reaccionado, porque efectivamente los aviones despegaron y se podría haber dado la orden de entrar en contacto con el Sukhoi, no de derribarlo, por supuesto.
Pero también recuerdo acerca de los rusos, recuerdo que los rusos derriban aviones civiles. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas derribó en 1983, si mi memoria no me falla, un avión japonés de Corea que se había desviado sobre su territorio y las islas de Sakhalin. Derribaron en 2014 un avión de la Malasia. Son personas decididas y nosotros continuamos. Esto es crucial, seguimos tratando a los rusos como si fueran a declararnos una guerra nuclear. Ellos no dudan ni un segundo, perdónala. Observación profana de aquel que está fuera de estos temas, pero si vamos a intimidar al avión ruso, si incluso llegamos a rozarlo, a dispararle, y si en lugar de un Sukhoi llegan 5, 6, 10 Sukhois y nosotros respondemos a su vez, del lado de la OTAN, una decena de aviones, ¿no hay un riesgo de esperanza? ¿No es la capitulación de entrada? La vida es una profesión de riesgo, como lo demuestra el elocuente episodio turco que habías recordado. Los rusos entienden ese lenguaje y observo que es muy interesante ver el uso que le da la propaganda rusa. Esta operación se describe como un fiasco de la OTAN, ya que precisamente la contención condujo a poder reclamar una especie de triunfo. Y de hecho, una de las propagandistas más frenéticas del régimen de Putin denunció irónicamente un intento absurdo de Estonia de ser el primer país aniquilado por la Tercera Guerra Mundial. Y es por eso que tenemos las imágenes dentro del petrolero, porque están muy contentos. Tenemos cuando... Incluso imágenes con esta pequeña diferencia, porque nosotros, Justin ha revisado todas estas imágenes y cómo la televisión rusa las presentaba. Ellos afirman que este barco navegaba en aguas internacionales, por lo que alegan que hubo una agresión de la Marina Estonia en aguas internacionales. Ella analizó las imágenes de Justin y se ve claramente en el tablero. Las coordenadas confirman que se trata de aguas estonias. El barco estaba en aguas estonias. Fue una ofensa de los rusos hacia nosotros. Y el problema es que los rusos están probando constantemente nuestros límites en el Báltico, como decía Xavier, y que al no establecer nosotros mismos límites, en realidad dejamos la puerta abierta a este tipo de escalada. Por lo tanto, es un mal mensaje que la OTAN está enviando hoy a Rusia.